¿Qué tal? Buenos amigos, amigas de Biblioteca del Fútbol. Estamos nuevamente en un programa con lo que nos atañe este año, o por lo menos en estos primeros 6 meses, que es la Copa América y la Eurocopa. Hoy vamos con la Eurocopa de 1975, con la Copa América de 1975, años convulsionados, pero primero le damos la bienvenida a Seba Ricci. ¿Cómo va, Seba? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes a toda la gente de Biblioteca del Fútbol. Y bueno, como venimos ya hace unos meses con este ejercicio de revisionar todo lo que son los campeonatos sudamericanos, bueno, los que vamos eligiendo, lo que la gente va pidiendo también, tanto campeonatos sudamericanos, bueno, ahora Copa América y Eurocopa también, ¿no? Que se van a jugar en simultáneo ya en días no más. Pero bueno, para lo que va a ser el desarrollo del programa de hoy, del Campeonato Sudamericano de la Copa América, esta de 1975, tenemos a un amigo de la casa, a Guillermo Bordón. ¿Cómo estás, Guille? Bienvenido. Bueno, vuelvo a ingresar otra vez, a ver un poquitito. Sí, acá está, se lo arregló. Sí, buenas tardes, Sí. Dani, buenas tardes, Sebas, como Hola. siempre el placer. Para mí la Copa América del 75 en lo personal fue algo emblemático por el hecho que no tenía consignados los resultados, no sabía el formato, no sabía nada y que me llevó bastante tiempo en aquel momento a través de la revista La Confederación, que empezó a hacer 6 meses atrás el ciclo de Copa América arrancando en 1916 hasta llegar a tener todo completo, íntegramente y más con la era de Internet ya de poder saber exactamente cuáles fueron, diríamos, los formatos, cómo se llegó a un torneo centralizado, etcétera, etcétera. Ay, Bueno, eh, a ver, una breve introducción, Daniel, y ahí te dejo. Bueno, a comienzos de los años 60, bueno, irrumpió en Sudamérica el fenómeno de la Copa de Clubes Campeones, ¿no? Lo que es hoy la Copa Libertadores. Este, a lo que se sumaron las crecientes dificultades económicas para las federaciones para organizar los campeonatos de selecciones. Los equipos se resistían en aquel momento por estos inconvenientes, por estas cuestiones, a prestar sus jugadores por lapsos prolongados. Este, por lo que tanto, lo que era este campeonato sudamericano, que era el más importante de Sudamérica, empezó a declinar, empezó a morir, hasta que, bueno, que en 1975 se tomó la salvadora decisión de realizar los campeonatos como en Europa, es decir, a un sistema de partidos de ida y vuelta, Daniel. ahí partimos y esta que tenemos es la primera que lleva, ya lo hemos dicho en otros programas, la que lleva el título de Copa América de Selecciones, ¿no? Es la primera en ese sentido. Es la primera donde participan las 10 selecciones afiliadas a Conmebol. Y veníamos de una sequía de 8 años sin jugar, desde 1967, donde había salido campeón la selección de Uruguay. Por ese motivo, Uruguay entraba directamente en semifinales, ¿no? Año convulsionado, lo vamos a ir viendo cuando vayamos viendo los grupos, nos vamos a encontrar donde muchos países de Latinoamérica estaban sufriendo gobiernos dictatoriales en esos años 70. Bueno, este sistema de grupos, bueno, este sistema, ¿no? De que se hacía en varios lugares, ya sin sede fija, duró 13 ediciones, en 1975, en 1979 y en 1983. Hay que recordar que la Copa, como veníamos hablando en principio, había entrado en un cono de sombras, ¿no? Ya que, bueno, que en 20 años se habían disputado nada más que tres ediciones, ¿no? Se disputa en 1959, después tenés 63, 67, 75 y vendría 1979. Guillermo. Sí, efectivamente, la Copa América en realidad que a partir de 1959
se estableció disputarla cada 4 años. En 1959 se une por un ratito, voy a tratar de entrar acá, ¿me permitís un rato? Mientras A ver. voy a entrar otra vez por celular porque voy a tener una mejor resolución seguro. Un segundito. Bueno. Un segundito acá, voy a ver la ID que me pasaste. Bueno, a ver, hubo grandes figuras, Daniel, en este certamen, como Hugo Sotil, como el portero Pedro Sape, Teófilo Cubillas, que militaba en el Porto, Ernesto Díaz de Colombia y Leopoldo Luque, Guillermo y Guille, que fueron los goleadores de este torneo. Sí, sí. Daniel. Ahí vamos, se dividió en 3 grupos de 3 equipos. Los 3 primeros pasaban a semifinales, a los que se sumaba Uruguay, que como habíamos dicho había sido el último campeón. Y en el grupo 1, en el grupo A, estaban Brasil, Argentina y Venezuela. Venezuela, que en 1966 había participado por primera vez en las eliminatorias, y en 1967 en su primera Copa América. Y acá lo teníamos en esta Copa América participando a Venezuela. De estas 3 selecciones, de Argentina, Brasil y Venezuela, Venezuela tenía un gobierno democrático, Brasil estaba con una dictadura y Argentina estaba tan variando el gobierno que en 1976 se instauraría la dictadura militar en nuestro país. Este torneo duró 90 días, esta Copa América, desde el 31 de mayo al 28 de octubre. Guillermo, ¿estás? Sí, estoy. Después, una curiosidad, Guillermo, Sí. en el partido Colombia y Paraguay, ¿de qué grupo, Daniel? Colombia y 3. Paraguay. El grupo 3. El grupo 3 Sí. todavía no. El partido que se juega en Bogotá, todos menos Arturo Segovia, debutaron en la selección de Colombia. Probablemente. Había también un uruguayo naturalizado colombiano de apellido Pacheco, que había integrado. Acá se dio un hecho particular en este grupo. Justamente como veníamos comentando, fue la primera vez que en un partido oficial, llámese eliminatorio Copa América, Paraguay pierde ante Colombia. Lo hace inesperadamente en Bogotá y pierde 1-0, un gol de Ernesto Campas a los 43 minutos. Ya las postrimerías, en aquel momento hay que tener en cuenta que no se otorgaban descuentos, máximo 1 o 2 minutos en cada tiempo. Luego, llamativamente, hay un hecho que justamente hemos consultado con la gente que podría ayudarnos. Gente de ahí, Colombia juega con Paraguay, luego juega inmediatamente, una semana después, contra Ecuador en Quito, a la altura de 2.850 metros, saca un empate dificultoso también que no estaba en los planes. Y finalmente Ecuador cambia de sede, se va a Guayaquil, al estadio Modelo, en el viejo estadio Modelo, que es un estadio administrado por la prefectura de Guayas, la asociación de Guayas, ASO Guayas se llamaba cuando eso. Y bueno, la explicación es que Colombia tenía como sede en Bogotá y que no era necesario llevar a la altura. Después gana Colombia ese partido, 3-1 por 3. Le gana acá a Paraguay 1-0 en un partido que se suspendió también a los 42 minutos por un incidente. La policía empezó a entrar en descontrol, empezó a golpear a los futbolistas colombianos, se suspendió el partido, los colombianos se refugiaron como podía. Almeida se le identificó como uno de los agresores, uruguayo interesado paraguayo. Se le suspendió a Almeida por 2 años para partido de la selección. Talasigue no estuvo en la eliminatoria del 77, no estuvo para el 79, suspendido por la Confederación, solamente para partido de la selección, convengamos. Después, administrativamente, la Confederación de Lito Salinas le declara ganadora a Colombia al partido, por ende sumó 6 puntos contra 1 de Ecuador y 1 Paraguay, resta 2 partidos y ya resolvió el grupo. Otro hecho llamativo es que la Liga Paraguaya fue en aquel entonces, le había solicitado a la Confederación Sudamericana que no se dispute el partido ya contra Ecuador acá, porque carecía de interés.
ya ambos equipos estaban eliminados, se pidió que eso se declarara desierto y no fue aceptado. Tal así que se disputó acá ante muy pocas personas. El partido que finalmente gana Paraguay 1-3. Colombia antes le ganó ya clasificado de local a 2-0 a Ecuador. Esto fue nada llamativo. También en el grupo 1 de Argentina, Daniel, Dani y Sebas, que ustedes son expertos, Brasil presenta, igual que en el 67, que presentó una selección de Pernambuco, una selección estadual, presenta una selección también casi estadual con futbolistas del estado de Minas Gerais, el Atlético Mineiro del Cruzeiro. Argentina también, con otro llamativo, no juega en Buenos Aires, juega en Rosario, sucede. Brasil, por razones obvias, traslada al Belo Horizonte, Minas Gerais. Y en el grupo de Ecuador, de Chile, Perú y Ecuador, un hecho llamativo, que es que Bolivia decide no jugar en La Paz, su tradicional, lleva a una sede más alta, lo lleva a Oruro, en el estado Jesús Bermúdez, que tiene una capacidad para 3.000, perdón, a la altura de 3.670 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y el partido de Perú contra Bolivia, no sé si es cierto porque no hay un documento, dice que estuvo interrumpido antes, se demoró por el hecho que había una especie de resinas, como esas cosas que salen de los volcanes, por ejemplo, eso que parecen que se caen tipo ceniza que caen de arriba, ¿verdad? Por la excesiva altura. Esos fueron, digamos, las notas de color que puedo aportar. Y claro, el estadio Silet lo habían demolido, y por eso Bolivia pasa a jugar en Oruro en esas eliminatorias. Seba. Ahí Guillermo había mencionado que la selección argentina juega en Rosario, un dato que yo no tenía. Bueno, después charlando con él entre semana, él me tiró ese dato. Yo la verdad que me olvidé de buscar el motivo, pero bueno, en realidad yo no sé, habría que buscarlo exactamente, o alguien que esté mirando el programa después se lo puede buscar y bajarlo, contestar por la página de YouTube o en Biblioteca de Fútbol Facebook cuál fue el motivo. Pero claro, en aquel momento la cancha de la selección, de lo que después va a ser la cancha fundamental de la selección argentina, estaba en remodelación, ¿no? Para lo que iba a ser el campeonato mundial. Yo no sé si ese habrá sido alguno de los motivos, habría que ver bien cuál fue el motivo. Incluso eh, esa sede de Rosario todavía no estaba dispuesta en ese momento en cancha de Rosario Central. Yo no sé si ha jugado Argentina en cancha de Rosario Central, Guillermo, porque yo lo que a mí me contaron a amigos rosarinos, que estaba entre Newell's Old Boys y Rosario Central, que un año antes de la competencia se dispone que finalmente Rosario Central iba a ser sede de la Copa Mundial. Pero bueno, hablando del campeonato 1975 y la selección argentina, en ese campeonato el técnico César Luis Menotti empieza a buscar el equipo para lo que sería la cita mundialista en 1978, con jugadores de Rosario Central, de Newell's, de Colón, y Unión dispuso una selección para esta Copa América. Estaba Kempes en el instituto, Gallego de Newell's, Luque de Unión, Daniel Killer de Central y Hugo Gatti de Unión. En Rosario le gana 11-0 a Venezuela, Daniel. Sí, sí, sí. Ambos equipos le ganan de visita y de local a Venezuela, eh, llevándose unos cuantos goles la selección de Venezuela, 11 en la visita a Argentina, creo que 6 en la visita a Brasil, y Brasil le gana a Argentina los dos partidos. Le gana en Brasil, llegan a ese último partido en Rosario, y Brasil con el empate pasaba. O sea, ganando o empatando pasaba. Si ganaba Argentina, tenía esas chances de poder pasar. Pero Brasil ganó por 1-0 y logró el pasaje a la ronda siguiente. Ese partido se jugó en agosto, y en septiembre de ese mismo año tenemos un hecho luctuoso para recordar, que es la masacre de La Plata, que se denomina, que fue una acción de la AAA
que atacó un local del Partido Socialista de los Trabajadores y asesinó a los que estaban en ese momento en el local. Algo mismo había hecho el año anterior con un local de Pacheco. Todo antes, ¿no? Es el accionar de la AAA antes de la llegada de la dictadura. En lo referido al fútbol, bueno, Brasil logró el pasaje después de derrotar las dos veces a Argentina. Y ahí deberíamos pasar Guillermo. al grupo 2 si no hay algo más del grupo 1 que llame la atención. En realidad que a Chile, o sea, Brasil le gana a Argentina, ¿verdad? Perdón, dijiste Brasil, pero escuché Perú, por eso dije. Sí, sí, No, sí, está correcto. si no déjeme, Está, ambos le ganaron a Venezuela y Brasil le ganó a sí. Argentina. Ahora hay una cuestión ahí que no está clarificada por los absurdos reglamento de la época, porque si Argentina le ganaba a Brasil, igualaban con 6 puntos, pero Argentina tenía amplia diferencia de goles. Tenía Argentina en ese momento, a ver, 5-1, 4-11, tenía más 14. Y Brasil tenía 6 más 4, 10, más 11. No, yo no sé, no sabría, si una cuestión reglamentaria, si iban a dirimir en un tercer partido, ¿verdad? O Argentina clasificada por diferencia de goles y que es ganada en ese momento, porque tenía más. No encontré el Ujú. reglamento, no lo encontré y en ningún grupo se dio la igualdad, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. no se dio en Lindo quilombo iba ninguno. a tener la Confederación, ¿verdad? Porque no tenía bien clarificado, digamos, los reglamentos, ¿verdad? Te comento una anécdota también, justamente que le decía, en ese año 1975, la Confederación Sudamericana, antes de los semifinales, se reúne en Cochabamba en un congreso para definir el sorteo y los grupos, los cabezas de serie para la eliminatoria del 77, ya con Argentina clasificado. En aquel momento, alguien propuso que el campeón de la Copa América, que estaban entre Brasil, Uruguay, Colombia o Perú, clasificara directamente para un puesto, digamos, para un cupo de Argentina. Cosa que finalmente después se esclareció en el mismo Congreso explicando, ¿verdad?, que la Copa América es un torneo que organiza la Confederación y que la FIFA es la encargada de administrar lo que son las eliminatorias y no había, diríamos, compatibilidad, ¿verdad? Hay ciertos empujes, demás cosas. Esta información, Dani, Seba, estaba anteriormente en internet, pues ahora desapareció. Había 3 portales que yo veía mucho. La Vanguardia Española, asimismo colocaba ABC Madrid y El País. Había un periodista, que calculo que no sé si vive todavía, que firmaba con Alfil, como nombre Alfil, de alfiler, alfiler acotado. No sé si era su seudónimo o su nombre. Él se ocupaba mucho de lo que era la Confederación Sudamericana. Se ocupaba de los congresos y dio informaciones muy importantes, ¿verdad? En aquel momento, tanto a nivel sudamericano, la Confederación estaba en Lima, pero no tenía así una sede así, digamos, orgánica. Eran nada más unas oficinas que estaban bajo la tribuna de la gradería sur occidente del Estadio Nacional de Santiago, de Lima, perdón, me estoy volviendo loco, y a 50 metros dentro del mismo predio, o sea, dentro de la misma gradería estaba la Federación Peruana de Fútbol, o sea, estaban casi colindantes. Entonces se Ujú. hacían en los hoteles, ¿verdad? En los hoteles que yo creo que habrán hecho bastante guita porque cualquier congreso que se hacían en cualquier hotel. Entonces no estaba bien clarificado ese tema de los reglamentos. No sé qué hubiera ocurrido si Argentina ganaba, ¿verdad? Francamente. Ahí, a cómo se definían las semifinales, que si quedaban igualados en puntos, jugaban un tercer partido, calculo que deberían haber jugado algún partido más, pero no sé. No sé porque los diarios de la época decían que si Argentina ganaba pasaba, así Sí. que no está claro, pero algo que no sucedió, que Brasil ganó y se tomó el boleto. En el grupo 2 estaban Bolivia, Chile y Perú, ¿no? Chile y Perú con el morbo de las eliminatorias para el Mundial del 74, Ujú. que Chile había eliminado a Perú, más los problemas y las tensiones limítrofes que tenían, y la posibilidad de una reedición de la Guerra del Pacífico. Chile, donde estaba la dictadura del asesino este de Pinochet,
Y Perú, en el transcurso de esta Copa América, pasa de una dictadura populista de centro izquierda con Juan Velasco Alvarado y le toma Francisco Bermúdez, una dictadura más de derecha, aliada a lo que por ahí le convenía más a la CIA y que participó del Plan Cóndor y que fue acusado de violaciones a los derechos humanos. Eh, bueno, acá se enfrentaban estos y Perú contaba con ese equipazo, ¿no? Con Sotil que se escapó para venir a jugarla o para ir a jugar la Copa América. Sotil se escapó, el Barcelona no lo quería dejar jugar, estaban hablando de nacionalizarlo español para que jugara para la selección española y él se escapó y se fue a jugar con Perú. Así es, estaba Meléndez, Chumpitaz, Cueto, Velázquez, Cubillas, Oblitas, Percy Rojas, Cachito Ramírez. Cachito Ramírez llegó a ser presidente de la Federación Peruana y miembro del Comité de la Confederación Sudamericana, Guillermo, ¿no? Sí, así mismo, un hecho inédito que no se dio nunca oficialmente. Después se hizo en el 2011, cuando se lanza la última, diríamos, bajo la administración de Figueredo Aguirre, se lanza la última enciclopedia de la Confederación con motivo de la Copa América de 2011. Y ahí se aclara que sí, efectivamente, hubo antes presidentes que hayan, en la época amateur, entre 1916 y 1929, en Brasil, presidentes que hayan sido futbolistas y a la vez presidentes a la vez porque, en simultáneo y miembro de la CBF en aquel momento porque se estilaba así, eso se llegó a aclarar, pero no se dio tanto así. No. Cachito Ramírez iba a jugar un papel preponderante después, diríamos, en lo que fue la elección de Nicolás Leo, porque no votó a favor de Lito Salinas. Eh, Hay que tener en cuenta que un hecho anecdótico de las dirigencias de la Confederación en aquel momento para las elecciones sucesivas de Salinas, 66, reelecciones 70 y hasta el 70 y 74 no habían votado los peruanos por él, habían votado por el opositor. Recién para Argentina 78 pudo votar él. Entonces Cachito Ramírez, si la memoria colectiva no en Lima sigue vigente, tuvo, digamos, un rol determinante, rol de villano en el sentido de votar a favor de Leo y no a favor de su compatriota. Quedó eso como anecdotario. Daniel. Ahí la definición del grupo se daba ya prácticamente faltando dos partidos, Bolivia no tenía chances, Bolivia está eliminada, la enfrenta Chile de local con la obligación de ganar para llegar con chances a la última fecha y la golea 4-0 Chile a Bolivia. Entonces tiene que ir a Lima el 20 de agosto y con la obligación de ganar. Perú con el empate o con un triunfo pasaba y en ese partido Perú termina derrotando por 3 tantos contra 1 a Chile y logra su pasaje a semifinales. Y nos queda ahí el grupo 3. El grupo 3, bien como se había dicho, estaba Ecuador, Paraguay y la selección colombiana, ¿no? De estas tres, la única que tenía un gobierno democrático era Colombia. Ecuador estaba con la dictadura de Rodríguez Lara y Paraguay estaba con la dictadura de Stroessner, que se había tomado en 1954 y por 35 años estaría en la presidencia de Paraguay. Y este grupo lo termina ganando Colombia, ¿no? Con ese enfrentamiento, ¿no? Que se hablaba en el partido de Paraguay-Colombia. Por ahí dicen que el que hace el gol Díaz se burla de Almeida, Almeida reacciona y ahí se empiezan a tomar a golpes de puño, y se produce esto, y entra la policía de Paraguay y le empezó, como bien nos decía Guille, a repartir golpes hacia los jugadores peruanos. Bien. Sí, así Guillermo, mismo ¿algo es. más? Fue realmente algo vergonzoso.
Ahora Paraguay sí tenía un gran equipo, estaba Hugo Enrique Quise, que jugaba en Olimpia. Hay que tener en cuenta también, Dani, Seba, que en aquel momento no se estilaba repatriar a los futbolistas que estaban en el extranjero para la Copa América, sí, para la eliminatoria. Eso tiene una amplia justificación porque había muchísimas estrellas. Lo que hizo Brasil en su momento, cuando las papas quemaron después de la derrota ante Perú, de local 1-3 del Mineirao, y para remontar allá en el Matute. También otro hecho llamativo, que el Matute es la cancha de la Alianza Lima, no es el Estadio Nacional. Ahí sí le convoca a futbolistas paulistas y a futbolistas cariocas. Arma un plantel distinto. De hecho, que son los cariocas, creo que Campos y Romeu, no me acuerdo bien lo que le ganan. Y le sacan, yo diría que el remedio fue peor de la enfermedad, porque le sacan a Raúl y le ponen a Valdir Pérez, ¿verdad? El arquero en aquel momento de Palmeiras, o de San Paulo, creo que de San Paulo ya va, y por su mala gestión. Y en aquel momento Paraguay sí tenía un buen equipo, tenía un equipo respetable, un equipo que se daba por seguro que iba a ganar. Lo dirigía José María El Chema Rodríguez. Después de la derrota, El Chema Rodríguez, un partido ante Ecuador, cuando quedó eliminado, es destituido. No sé si él fue el único caso en la Copa América, también habría que ver de un entrenador destituido en competencia. Y como había 15 días, porque Colombia jugaba primero ya clasificado de local en Bogotá ante Ecuador, un trámite que lo terminó ganando 2-0, le traen a otro Rodríguez, Ramón El Moncho Rodríguez, con Nacional, y el preparador físico Rubén Darío Montañía se mantiene. Hay que tener en cuenta que la Liga Paraguaya en aquel momento gozaba de una buena salud económica, financieramente hablando, pues estaba el yerno de Stroessner en la presidencia, Humberto Domínguez Ditt, y si él tenía recursos de sus empresas, por ejemplo acá, para darte un ejemplo, el gobierno de Stroessner decidió prohibir la importación de clavos. O sea, no había nadie, no, a nivel país estaba prohibido, como aquí no había, diríamos, fábricas, o había fábricas así pequeñas, nadie podía importar clavos, y se le dio la exclusividad, por ejemplo, a una empresa que se llama Isierza, que era de Domínguez Dip, por darte un ejemplo, y él monopolizaba el clavo, en aquel momento una herramienta vital, como lo estoy diciendo ahora. Tal así que Sportivo Luqueño tenía en el 79 ese tema de Isierza como patrocinador. Y entonces fue muy escandalosa la eliminación. Y un hecho adicional, que la Liga Paraguaya en aquel momento quería un proceso con con el Chema Rodríguez para la eliminatoria 77, pero como Alex Guillón continuó Ramón el Moncho Rodríguez como entrenador. Bueno, también es importante, Dani, Sebas, dejamos a criterio de usted que son los expertos. La administración Leos se encargó de desprestigiarle a la administración de Salinas, diciendo que el sistema había llegado como simple, que el sistema descentralizado no era atractivo, y que algunos partidos, entiéndase como el de Paraguay, como el de Colombia contra Ecuador, llegaban como simple amistosos, ya sin interés. Sin embargo, la cantidad de gente que hubo entre los partidos entre Brasil y Argentina, la cantidad entre Chile y Perú y Bolivia, y la cantidad entre Colombia y Paraguay y Ecuador, hasta que se quedaron eliminados, entraron muchísima gente. En el Centenario también estuvo repleto, en el Lima también, ¿verdad? O sea que es relativo eso. Porque por ejemplo la Copa América de Argentina 87 y Brasil 89 se dio una baja afluencia, salvo cuando jugaban los equipos locales. Quedó eso también como un punto que dejamos, digamos, a consideración. Ahí bien, Bien. sí, no, convengamos que partidos a veces de selecciones menores cuando se juegan eh, en, en un país tienen también muy poca afluencia. Digamos que ahora están Sí, acompañadas ¿no? Por la venta de derechos de televisación y todo eso, pero en lo que tiene que ver con el público se dan muchas entradas y se fomenta la presencia eh, regalando las entradas y muchas veces tenemos las tribunas vacías. Eh, yo tengo eh, el recuerdo, Daniel, de la Copa América del 91, que fue la primera. Me recuerdo algo del 89, pero muy a las perdidas. Pero la del 91 la recuerdo toda, miré todos los partidos. Y es cierto, los partidos de la selección de Chile y los partidos de Argentina y de Brasil, más o menos eran los que tenían los de Chile ni hablar, pero los demás partidos, me acuerdo un Venezuela-Perú que estaba del grupo de Argentina, me acuerdo que no había nadie, era el estadio, creo que el estadio Nacional, y estaban los jugadores en la cancha y en la tribuna no había nadie. bueno, amigo, ¿Tenemos tiempo?
A ver. No, vamos a ir cerrando Bueno, vamos cerrando. así después en el próximo bloque nos dedicamos a las semifinales y a la final de esta Copa América. Así ¿En cuántos que minutos Bien. retornamos? ahora arreglamos, ahí cerramos el programa, Sí, ok. esperamos verlo en el próximo bloque.